Tenía muslos de pollo en casa y quería prepararlos de una forma muy sencilla, así que los hice en una salsa de cebolla caramelizada y mostaza que queda deliciosa. Es la combinación perfecta por el dulzor de la cebolla caramelizada y el sabor ligeramente ácido de la mostaza. Bueno, está haciendo mucho calor aquí, así que te dejo para que veas la receta. Comencemos con el marinado del pollo, por lo que ya en este recipiente tengo 500 gramos de muslos de pollo sin hueso y sin piel. Les agregaremos una cucharada de aceite que puede ser de oliva o algún otro. Seguimos con el jugo de medio limón que además de dar sabor ayudará a suavizar la carne. Continuamos con la sal, ya sabes que la cantidad es al gusto, yo usaré 3/4 cucharadita y como ves mezclé con un poco de sazonador, pero puedes utilizar solamente la sal. Vamos con la pimienta negra molida, igual cantidad al gusto, de 1/8 a 1/4 cucharadita. Unas 2 cucharaditas de pasta de ajo que se prepara solamente moliendo el ajo en el molcajete o una cucharadita de ajo en polvo. Para dar aún más sabor añadiré media cucharadita de orégano seco y media cucharadita de tomillo seco. Y ya por último agregamos una cucharadita copeteada de páprica molida que puede ser dulce, ahumada o picante. Con nuestras manos mezclamos todo muy bien para que cada pieza se marine y se combinen los sabores de las especias que usamos. Por cierto, todos los ingredientes también los encuentras en la cajita de información y al final del video. Ok, cubrimos con papel film o un platito y dejamos marinar por un mínimo de media hora o hasta 4 horas. Pasado este tiempo añadimos un poco de aceite a un sartén grande y también le vamos a poner un trocito pequeño de mantequilla. La mantequilla ayudará a que el pollo quede más doradito. Y una vez el aceite y mantequilla estén calientes, colocamos las piezas de pollo y cocinamos a temperatura media a media alta por unos 5 a 6 minutos o a que comiences a notar que ya está doradito por la parte de abajo. En ese momento volteamos cada una de las piezas y cocinamos de 5 a 6 minutos más. Ahora, para verificar que tu pollo ya esté bien cocido, debes insertar un termómetro en alguna de las piezas y debe indicar 74 grados centígrados o solamente corta una de las piezas para revisar. Ya listo el pollo, vamos a retirar y colocar en un plato. Después vamos a cubrir con alguna tapa o con papel aluminio para que así las piezas se mantengan jugosas y calientes. Pues en este momento nos vamos a ir a preparar la crema de mostaza y cebolla caramelizada. Para ello, en el mismo sartén en donde freímos el pollo, agregamos una cebolla grande cortada en juliana y le vamos a poner un poquito de sal. La sal ya saben que ayuda a que la cebolla libere sus jugos y se cocine mucho más rápido. Mezclamos y verás cómo la cebolla ya toma el color de las especias que le pusimos al pollo. Ahora, para mí no fue necesario añadir más aceite, pero antes de colocar la cebolla verifica que tu sartén sí tenga lo suficiente, si no solo pon un poco más. Y bueno, aquí como ves agregué una cucharadita de azúcar. Esta acelerará el proceso de caramelización, pero la puedes omitir, solo ten en cuenta que tomará más tiempo cocinarla. Y así mezclando de vez en cuando dejaremos a temperatura baja, media baja por unos 15 a 20 minutos o hasta ver la cebolla doradita y muy suave. Cuando eso suceda vaciamos 100 mililitros o media taza de vino blanco y vamos a cocinar a temperatura baja por unos 5 a 10 minutos. Y aquí no te preocupes que el alcohol se va a evaporar y solamente va a dejar un delicioso sabor a esta cremita. Ok, ahora añadimos 100 mililitros o media taza más de caldo, que puede ser verduras o pollo. También puedes usar solamente agua. Seguimos con 1 a 1,5 cucharada de mostaza. Yo utilicé 1,5 cucharada. Mezclamos a incorporar y dejaremos por unos 5 a 10 minutos más o hasta que se consuman un poco los líquidos. Pasado este tiempo vamos a vaciar 100 mililitros o media taza de crema para cocinar. Puedes usar también media crema o crema ácida. Mezclamos a incorporar bien. Y aquí aprovecho para preguntarte, ¿te gusta el sabor de las cebollas caramelizadas? A mí me encanta. Si pruebas esta receta y te ayuda, te invito a que te suscribas al canal.
Pero bueno, como ves ya incorporada la crema, colocamos las piezas de pollo por encima. Vamos a taparlas. Yo uso papel aluminio porque no tengo tapa para este sartén. Y vamos a dejar a temperatura baja por unos 5 a 10 minutos más. Pasado este tiempo ya estarán listas. Ahora yo te recomiendo que las voltees o las sumerjas un poco más en la crema. Esta vez no lo hice porque, bueno, pues por la presentación en el video, pero cuando las preparo en casa sí las cubro muy bien en la crema. Al retirar de la estufa, opcionalmente podemos decorar con la parte verde de un cebollín fresco o también puedes utilizar perejil fresco, aunque el cebollín la verdad es que le va muy bien. Y así de fácil tienes una forma diferente de preparar el pollo para la familia en la semana o para cualquier celebración. A mí me gusta acompañarlo de puré de papa, pero arroz o espagueti también le queda muy bien. Y mira qué suaves y jugosos quedan los muslos de pollo, y con esta salsa de mostaza y cebolla caramelizada no hay nada más que pedir. El dulzor de la cebolla caramelizada hace que no se sienta la acidez de la mostaza, por el contrario, combinan perfectamente, haciendo de este platillo una delicia que todos disfrutarán. Por ello te invito a que lo pruebes y espero que te guste y ayude mucho esta receta. Aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.